Esta mañana, en su columna que publica en el Diario de Circulación Nacional Universal, Salvador García Soto la titula "Los valientes en México están solos". Y desde que vi el título me pareció tremendamente desgarrador en el marco en que se publica y en el tema que aborda el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, este fin de semana. Y justamente ese tema lo quiero traer a la mesa de este arranque de semana, de este lunes. Ya están con nosotros Ernesto Barajas de Morena, bienvenido. Muy buenos días, Erika. Saludos a todos. Enrique Daud del PAN, bienvenido. Buenos días, Erika. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio que nos escucha esta mañana. Luis Fernando Gámez del Partido Verde Ecologista. Erika, muy buenos días. Gracias por la invitación nuevamente. Al contrario, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo entender lo que sucedió este fin de semana en medio de lo que todos pensábamos que iba a ser como un fin de semana de festividades, de tradiciones, de turismo, de movilidad por todo el país? Pues a final de cuentas, como vivimos el tema de el Día de Muertos en México como una celebración, y lo que sucede con el alcalde de Uruapan y con todo lo que se ha develado en torno a este asesinato y con lo que sucedió el día de ayer en su velorio, en donde pues las consignas, los gritos al gobernador lo sacan del lugar a gritos, pero además diciéndole asesino directamente, no solo omiso, no solo cualquier otra cosa, sino asesino, e incluso en algún momento también gritando consignas en contra de la presidenta de México. Ernesto Barajas, ¿cómo entender esto? Complicado, por supuesto, y sobre todo condenable. Un hecho que por demás mueve y sacude a toda la sociedad. Primero porque el alcalde de Uruapan, señor Manso, había pronunciado desde que llegó a su mandato en el municipio de Uruapan, pues una serie de situaciones enfrentativas a lo que históricamente, porque hay que decirlo también, no es un tema de hoy, de ayer, tiene muchos años en Michoacán este fenómeno del crimen organizado en múltiples expresiones, y que bueno, pues en un sentido bastante responsable, pues el alcalde decide emprender acciones que van más allá del tema de la prevención, y que al final del día, que es condenable, insisto, y sobre todo vil lo que le hicieron, pues nos deja entrever una situación en la que no solamente es un tema de vulnerabilidad, hay que decirlo, sino también en el sentido de que habría que replantear en algunos casos cómo está conformada esa coordinación entre tanto el ambiente municipal, estatal y federal. ¿Por qué? Porque al final del día sí hay una situación en la que el gobierno federal le debe de entrar, pero también en los estados habrá que replantear hasta dónde toca y hasta dónde no apoyar a los presidentes municipales. Esto nos abre los ojos y obviamente, insisto, es una situación en la que por la manera en que se da, que es vil, cobarde. Escuchaba hace rato lo que la presidenta Claudia Sheinbaum decía hace un ratito en su mañanera, pues evidentemente pues se va a combatir con todo el peso. Quizá la gente que nos está escuchando va a decir, pues eso es muy trillado porque ya sucedió. Sí hubo un respaldo, sí hubo acciones federales, por supuesto, pero habrá que ver, y yo insisto, el tema tanto de la coordinación estatal con los municipios, no solamente de Uruapan, sino de todo Michoacán, y ver qué se estaba generando por parte del gobernador para tratar de evitar este tipo de cosas. Y sí, como bien tú lo dices, yo creo que lo importante aquí es llevarnos el mensaje, no de alzar la voz, porque al final del día debe haber un sistema de derecho, y eso lo quiero dejar claro, hay que estar sobre la norma, pero sí una reflexión en el cual no debemos permitir que este tipo de situaciones, o sea, no lo normalicemos. No normalizarlo. Justamente ayer, en la despedida al alcalde de Uruapan, su viuda, emitió unas palabras que calaban muy profundo porque ella mencionaba cómo de pronto parecía ser la única voz que resonaba al respecto, el cómo se le había dejado solo en esta batalla y en esta guerra que estaba dando, y que han calado todavía más fuerte y más profundo las palabras de su viuda cuando el día de ayer se retoma y sale a la luz un video en donde en la última visita del gobernador de Michoacán a el municipio de Uruapan, le saluda al alcalde y se empieza a burlar de él y dice, ¿cuántos llevas abatidos? ¿Cuál ha sido tu resultado de tu estrategia? Y se lo dice a carcajada batiente. Es decir, en vez de que pareciera estamos juntos en esto, se burlaba. Esto fue lo que sucedió ayer con la viuda, el mensaje que dio en el velorio del alcalde de Uruapan. No mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México, al único que se atrevió a levantar la voz, al único que se atrevió a debatir, a hablar con la verdad, a decir siempre la verdad, sin temor a nada,
sin temor a perder su vida. Al único. Enrique Daud, en México los valientes están solos. Bueno, pues lamentamos, desde Acción Nacional lamentamos, pero exigimos que no solo el alcalde asesinado el sábado por la noche, sino que hay muchos alcaldes en riesgo en todo el país y que no tienen seguridad, porque hay que recordar que los policías municipales no tienen la capacidad para resguardar a los alcaldes, ni siquiera digo en las capitales de los estados tienen mucha policía municipal, los municipios grandes, pero hay municipios pequeños que tienen 1, 2, 3, 4 policías y que nunca en la vida van a combatir el crimen organizado y que los gobiernos federales y estatales pues no atienden, como fue el caso de Michoacán. Lo de Carlos Manso ya había exigido él protección para él, creo que tenía 14 elementos de la Guardia Nacional, dicen en una periferia, porque los que estaban más cerca era gente de más confianza, municipales, pero 14 elementos de la Guardia Nacional, creo que antes eran como 8 y aumentaron a 14 con 2 vehículos, 14 en 2 turnos porque no pueden estar las 24 horas, pues creo que pueden ser 7, 6, creo que es muy poco para todo lo que él ponía en riesgo. Fue un tema nacional, él lo entrevistaban en muchos medios a nivel nacional, precisamente por la exigencia donde él pedía que el gobierno federal mandara a la Guardia Nacional a su municipio para combatir la inseguridad que había ahí y que él sabía que él no podía. Entonces levantar la mano para él fue estar con su municipio, con su gente, y creo que pues le quedó mal el gobierno de la República, porque pues también hay que reconocer que en el último año han sido asesinados 11 alcaldes en el periodo desde que entró Claudia Sheinbaum Pardo al gobierno de la República. Entonces no es el único, es el más sonado. Lamentamos definitivamente este tema. Ojalá y esto que pasó el sábado pues ayude a que protejan a los alcaldes. Son muy vulnerables los alcaldes en toda la República y principalmente cuando levantan la mano, cuando quieren combatir al crimen organizado, porque no es tanto hacia ellos, sino es lo que el crimen organizado hace en la población, con extorsiones, con cobros, y bueno. Luis Fernando, hay una parte que me preocupa complicados. muchísimo, porque de pronto pareciera que después de esto el mensaje es pues que los presidentes municipales no pueden pues enfrentar o comprar este tipo de batallas porque terminan como este caso, ¿no? Me preocupa mucho que de pronto sea algo que motive pues la desidia, la falta de atención a la problemática que en materia de seguridad estamos viviendo. Sí, bueno, pues es muy lamentable lo que ocurrió el día de ayer y de antier, y bueno, pues señalar que en esta parte específica del país, en Michoacán y en Guerrero, la confianza está rota, Erika. O sea, al menos no ha sido el único caso, tristemente, el caso de Carlos Manso. Particularmente conozco un caso muy cercano de un alcalde en Ciudad Altamirano, Guerrero, que también se atrevió a alzar la voz y también le ocurrió lo mismo. Creo que estamos fallando como país, estamos fallando como sociedad, y yo también retomaría las palabras de su viuda, quien dice que necesitamos reeducar a nuestra sociedad. Ayer señalaba la señora de Carlos en el funeral que no solo hay una persona a quien se está velando, sino también una persona de 20 años que se atrevió a cometer este artero crimen. Es inaudito, no puede seguir pasando en México, y la muestra de lo que ocurrió a Carlos Manso, esta última imagen con la que muchos nos quedamos, que es abrazando a su hijo, un pequeño de brazos, con quien minutos o segundos antes de que ocurriera este suceso todavía señalaba el alcalde que era una buena noche para el país. Bueno, pues creo que es tristísimo, ¿no? Es un mal mensaje para el país, es un mal mensaje para el exterior, y por supuesto, bueno, pues nos hace sentir que somos vulnerables a este tipo de situaciones cualquiera. Oye, además a mí algo que me genera una consternación tremenda de cómo se dieron los hechos, y es que cuando está justamente cargando a este pequeñito, está rodeado de niños, porque justo le habían hecho el llamado en medio de la ceremonia de velas, del Festival de Velas que se estaba llevando a cabo, le habían hecho el llamado a los niños presentes a que se acercaran con el alcalde para tomarle fotografías. Es decir, quienes atestiguaron en primera fila el homicidio de ese alcalde fueron niños menores de edad. Su familia, su esposa, sus hijos.
Híjole, pero lo que queda como mensaje, una niñez, una infancia siendo testigos en primera fila del asesinato de una persona que decide enfrentar a los grupos criminales, me parece tremendo, porque yo quiero insistir en esto, Ernesto Barajas, en el mensaje que queda. A ver, ¿qué alcalde hoy día, este lunes por la mañana, estará hablando de temas relacionados con crimen organizado? ¿Qué alcalde en este país esta mañana estará diciendo yo me voy a enfrentar a ellos? Fíjate que justamente esa es la parte de más reflexión en este lamentable acontecimiento. Primero, que al final el mensaje es que de una manera o de otra, el alcalde de Uruapan en su parte municipal generó lo que correspondía. No olvidemos que el tema preventivo es parte municipal, pero él rebasó y dijo, quiero también en algún momento ser parte operativa. Y organizó operativos donde revisaba, patrullaba dentro de sus ámbitos, por supuesto, y esto en algún momento, pues pocas veces se ve con los alcaldes. Pero yo lo reflexionaría del sentido contrario, en contrario sensu. ¿Qué alcaldes actualmente vemos en San Luis que se involucren en el tema de seguridad como lo hicieron en Michoacán? Que al final del día, como dices, pero ¿quién lo va a hacer si ahí están las consecuencias? Sí, muy lamentables. Michoacán pasa por una situación, insisto, no de ahorita, ni de hace un año, ni de hace 5, de hace muchísimos años, donde de fondo creo que es el momento correcto, y yo considero y tengo toda la confianza en que Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch le van a entrar ahora sí de una vez por todas para poner punto final a este tema en Michoacán. Insisto, pero desde el punto de vista que hacía mi reflexión, creo yo que muchos alcaldes ni siquiera le entran al tema de seguridad. No quieren, pretextando precisamente esta situación, diciendo, no, pues es que si le entro va a haber esta finalidad o yo voy a terminar así. Yo creo que así no es. Yo creo que sí debe haber un involucramiento de los alcaldes, obviamente en su medida, y también creo yo que es importante destacarlo, estar en un estado de derecho, en un estado de legitimación, pero sobre todo de órdenes de gobierno y funcionalidad, coordinación. Porque si nosotros vemos, lo traslado al caso San Luis Potosí, en las mesas de coordinación que se hacen, pues bueno, los operativos, los resultados, muchas cosas entendemos que son de secrecía, pero no vemos una participación lineal de todos y cada uno de los alcaldes en sus respectivas Oye, Ernesto, pero municipalidades. en una de sus últimas entrevistas lo había hecho y estaba justamente dando entrevistas a los medios de comunicación nacional porque estaba pidiendo al gobierno federal que le entrara y les estaba diciendo, a ver, es que es atribución de ustedes, del gobierno federal, ¿por qué no le están entrando? No lo dejaron solo, Ernesto, siendo honestos. Mira, yo creo que hay que ser honestos. En el tema de la parte federal sí hubo una respuesta, sí hubo una ayuda, pero vuelvo a mi reflexión inicial de esta mañana. Yo creo que tenemos que revisar profundamente el actuar del gobernador de Michoacán, porque al final entre la federación y los municipios hay un orden de gobierno que se llama gobierno estatal, gobernador, y que el gobernador de Michoacán en algún momento tendrá que explicarnos, digo, no nada más a los michoacanos, a todos los mexicanos, cuáles fueron precisamente esas actividades de coordinación y respaldo que tenía que cumplir. Sí, la federación lo respaldaba, pero también tenemos que entender que para que se conjugue esta parte importante, no quiero decir combate, pero sí de enfrentamiento a la delincuencia organizada, se necesita también vehementemente de la inteligencia del gobierno del estado para que diga, es así, tenemos esta estrategia y el apoyo de la federación, por supuesto, cosa que hasta donde yo vi, revisé, quizás me equivoco en mi comentario, pero no vi que el gobernador de Michoacán lo hiciera. Enrique Luis Fernando, ¿qué opina al respecto? Bueno, yo me voy a lo que pasó esta mañana en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde le preguntan precisamente sobre el tema de Carlos Manso y ella vuelve a echar la culpa a la guerra contra el narco de Felipe Calderón. Ya pasaron hace casi 20 años que Felipe Calderón tomó protesta como presidente, 13 años que salió del gobierno de la República y más que lo que dice el compañero de Morena, bueno, vuelve a poner de pretexto por lo que no están haciendo en el país, que esto de la guerra contra el narco fue quien destruyó la seguridad en México, pero enfatizó sobre Michoacán. Hay que recordar que Felipe Calderón es michoacano, entonces creo que pésima su respuesta. Ya tienen 7 años el gobierno de la 4T, 7 años y no pueden hacer nada. La estrategia de abrazos y no balazos definitivamente no funcionó. Tienen 13 meses que
dicen que cambian la estrategia, pero los asesinatos en el país continúan y lamentablemente, bueno, lo que pasó con Carlos Manso, sí, efectivamente le mandaron a la Guardia Nacional a su municipio, pero se la retiraron y es lo que él exigía, que se la regresaran, porque para él había estado dando resultados, pero bueno, como siempre, es algo que no le importa al gobierno de la República, la seguridad de los mexicanos, lo vemos con entre 60 y 70 asesinatos diarios que hay en el país, y como te vuelvo a comentar, 11 alcaldes en los últimos 13 meses fueron asesinados en México, más de 100 entre alcaldes, exalcaldes y candidatos a alcaldes durante el gobierno de López Obrador. Y bueno, recordar que fuera de los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca e Hidalgo, pues en San Luis Potosí también tuvimos un alcalde asesinado el 15 de diciembre del 2024. Luis Fernando. Bien, pues yo creo que no hay que minimizar el hecho ocurrido, Erika. Es triste y lamentable el suceso y hay que ponerlo con letras muy claras, rojas y mayúsculas, porque no solo es un golpe devastador para Michoacán, sino es un golpe devastador para la democracia. A partir de ahora yo te preguntaría, ¿qué ciudadano de verdad, qué ciudadano comprometido va a querer prestarse a involucrarse en el servicio público para defender a su estado, a su país, a su municipio? Pues nadie, y le estamos dejando a México en manos de los mismos de siempre, y esto pues creo que es demoledor para todos, bajó el ánimo de todo el país. Ayer en mi casa, que es la casa de ustedes, compartí este hecho con mis padres y creo que es tristísimo este lamentable suceso y debe de sacudirnos, debe de sacudir al país, debe de sacudir conciencias y ojalá que sí lleguemos hasta los responsables intelectuales de este Pero tú triste decías, a ver, ¿qué ciudadano caso va a querer estar en la escena pública? Pero ¿qué ciudadano hoy puede realizar su actividad, incluso con seguridad? A ver, traemos el antecedente reciente de este productor de limón que denuncia que están siendo extorsionados y termina asesinado. Tenemos el antecedente todavía un poco más atrás, también liderazgos del autotransporte que han denunciado ser víctimas de extorsiones, de robo, de inseguridad en las carreteras y que de igual forma han terminado lamentablemente asesinados. Ahora un alcalde. Es decir, a mí lo que me preocupa es eso, ¿no? De pronto, ¿en qué escenario y en qué situación nos encontramos? Porque he escuchado tanto al gobierno federal, y lo hemos replicado aquí las declaraciones que dan, como al gobierno del estado, como a los gobiernos municipales, decirnos que el tema de la inseguridad es un asunto de percepción, pero que la inseguridad va bajando. ¿Cómo decirle a la gente que esto es un asunto de percepción cuando vemos estos hechos? Cuando esto es lo que está sucediendo, y sí me van a decir, pero no, pasó en San Luis, sí, pero a ver, qué valiente se levanta hoy día a denunciar que hay un sector en donde están sufriendo, qué ciudadano se levanta. Hemos visto los índices, por ejemplo, que hay de denuncia ante la Fiscalía General del Estado totalmente desarticulada, la relación rota con los ciudadanos, la falta de confianza que se está viendo, la gente no va y denuncia los delitos. ¿Cómo le decimos a la gente esta mañana? A mí esta es la parte que más me preocupa. ¿Cómo le decimos que denuncie? ¿Cómo le decimos que levante la voz? ¿Cómo le decimos que pida el apoyo de las autoridades cuando estamos viendo esta clase de historias? ¿Cómo le decimos que su problema de seguridad es pura percepción y que en la realidad los delitos van a la baja? ¿Con qué calidad moral podríamos estarles vendiendo este discurso? Híjole, es dificilísimo el tema. Por eso creo que debemos de tener una sacudida como sociedad, exigirle a los gobernantes de todos los niveles pues que hagan su trabajo, porque hoy por hoy una sociedad está vulnerable, está vulnerada y debemos de responder de alguna manera. Yo sigo creyendo que en México somos más los buenos, que un mundo mejor puede ser posible y necesitamos retomar las bases, reeducar a nuestros hijos, como bien lo señalaba también la viuda de Carlos Manso, que decía que si sabemos que nuestros hijos se están intentando ir por el mal camino, hay que corregirlos a tiempo, porque es lamentable querer corregirlos cuando ya no hay camino. Hoy por hoy creo que todavía hay la posibilidad de replantear un nuevo México y eso tiene que surgir desde los municipios, desde la trinchera estatal y por supuesto creo que en San Luis Potosí un digno caso de rescatar a nivel nacional es el trabajo que sí hace el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, siempre para adelante, siempre impulsando beneficios, cambios y poniendo el pecho al frente de la sociedad y bueno, pues ojalá que en el resto de la República hubiera efectos muy similares. Pero esto nos lleva a una reflexión adicional, justo esto que estás diciendo, a ver, porque he escuchado
también a todos los niveles de gobierno hablar de cómo combatir la inseguridad desde las raíces. Y han hablado de la desigualdad y de la pobreza. Y sin embargo, a ver, este joven que termina además abatido, pues en una noche estaba ganándose 50,000 pesos a cambio de arrebatarle la vida a otra persona, a otro ser humano, ¿no? 50,000 pesos. Y lo podemos decir desde el punto de vista del valor de la vida, resulta tremendamente ofensivo pensar que por esa suma de dinero alguien esté dispuesto a arrebatarle la vida a alguien más, pero en la contraparte, ¿qué hay de fondo como para un joven esa sea la posibilidad de hacerse de ese dinero, de ese recurso? Y yo les tengo que preguntar, ¿dónde están entonces los apoyos y los programas, etcétera, para sacar adelante a nuestras juventudes? ¿Esto tendría que ser un reconocimiento de que no están funcionando? Ernesto. Yo creo que más que el tema de los apoyos, que también hay que ser honestos, yo creo que son los contextos sociales. Una persona que desde el momento en que le proponen hacer ese tipo de situaciones de entrada, pues estamos entendiendo que es una persona que no es una persona que sea o que tenga una falta de apoyos en el momento, sino que es la historia y la consecución social de muchísimas situaciones que han pasado. Creo, y hay que decirlo como es, el tema de la sociedad en este tipo de situaciones, pues es algo que no es nuevo. Como bien lo decían ustedes aquí en la mesa, es extremadamente lamentable, pero yo creo que sí hay que replantear de fondo y profundamente, y hay que decirlo, hay que admitir, el sistema de seguridad pública, tanto municipal, estatal, federal. Creo yo que habría que retomar cuáles son esas atribuciones de cada uno de los diferentes órdenes y niveles, porque en la realidad lo vemos, y hay que decirlo, entendemos que esto ya no está funcionando como debiera de funcionar. Los alcaldes, los gobernadores, los encargados federales deberán de distribuir mejor y de una manera más normativa cuáles son precisamente las facultades de entrarle al tema de la inseguridad en cada uno de los aspectos, que al final sí es muy lamentable y lo decimos, pero el tema de los programas, el tema de los apoyos, pues se está dando, pero yo creo que esto va más allá. Habrá que replantear estrategias en las que se vea efectivamente cómo apoyar a los municipios. Y creo ahorita en este momento, como se dio en Michoacán, sí es tremendamente lastimoso y hay que exigir justicia y por supuesto que se encontrará el culpable, que es el crimen organizado. Hay que enfocar en ese tema el asunto y buscar también las maneras de hacer propuestas, tanto legislativas como estructurales, para poder apoyar más a los alcaldes en todo el país, darles atribuciones, darles manera, darles elementos, pero sobre todo normativa que ayude a que esto no vuelva a pasar. Que así como está estructurado, difícilmente creo que podamos cambiarlo a menos que haya otro tema en el sentido de combate a la corrupción. Yo creo que debe ser de esa manera. Ahora, en el mensaje, la presidenta decía que esto se iba a combatir a sus últimas consecuencias, que se iba a castigar con todo el peso de la ley. Sin embargo, hay ahí de por medio otra situación, ¿no? Y otra realidad, que es la del Poder Judicial, que el fin de semana pasado, al menos durante unas horas, el Poder Judicial Federal estuvo en paro en la exigencia a la garantía de sus derechos laborales, que era lo que estaban reclamando los trabajadores, y de eso quiero que platiquemos al regresar. ¿Cómo está hoy día el Poder Judicial, que se fue a elecciones, que se supone que está en reconstrucción? ¿Cómo está hoy día el Poder Judicial en nuestro país? Enseguida volvemos a la mesa de los lunes. Gracias por todos los comentarios que nos hacen llegar, de verdad, particularmente esta mañana hemos tenido muchísima participación de la gente que nos escucha, que nos ve, que nos sigue. Gracias, Juan Carlos Salazar, saludos hasta Matehuala, San Luis Potosí, dice, nunca más un gobierno que llora a Palestina y no es capaz de proteger ni derramar una sola lágrima por sus propias víctimas. No es suficiente castigar con todo el peso de la ley a los asesinos intelectuales del alcalde de Uruapan, es necesario un desmantelamiento de toda la estructura criminal del país. Dice, en Coparmex hemos vuelto a alzar la voz para exigir resultados en todo el país. Saludos. Y muchos saludos y muchas gracias a toda la gente que, insisto, nos está escribiendo, nos hacen llegar muchos mensajes que tienen que ver con la estrategia y con cómo se está llevando a cabo y qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se está dejando de hacer. Nos dice Misraín Amaya, Diego Sinué siempre decía lo mismo, se va a investigar y no se quedará impune. Saludos desde Celaya, Guanajuato, ciudad sin ley, nos dice él. Gracias por los comentarios. Oscar Barajas dice, la omisión de la voz de Manso en distintas ocasiones y hasta máxima autoridad
realidad del país es contundente y obvio el narcogobierno que existe, solo les falta aceptarlo. Y así muchos mensajes que agradezco muchísimo porque además nos hacen llegar varias perspectivas de lo que puede estar sucediendo en nuestro país. Pero yo lo decía, llegamos al punto del compromiso. Esto se va a investigar, se va a castigar, pero ¿qué garantías tenemos cuando tenemos un poder judicial? Pues que tendría que decirse en reconstrucción, ¿no? De acuerdo a lo que ha prometido el gobierno federal, de acuerdo a lo que nos llevó a las urnas, pero que lo vimos el viernes pasado en un paro, exigiendo sus propias garantías laborales para los que se van, pero también para los que se quedan dentro del Poder Judicial. ¿Cómo está el Poder Judicial hoy día, Luis Fernando? Bien. Pues este tema es también sumamente relevante. Fíjate que hay que analizar de dónde viene el reclamo, porque lo que yo he sabido es que quienes tenían este tipo de privilegios de sentirse dueños del Poder Judicial, bueno, pues hoy se resisten al cambio y se resisten a la llegada de los nuevos jueces, y eso es lamentable, y nosotros cuando menos tenemos documentados un par de sucesos que pronto daremos a conocer. Pero es lamentable que se esté ponderando el interés de unos cuantos por encima del interés de la sociedad. Yo lo pongo a manera de ejemplo, Erika. El Poder Judicial es como un hospital. Si los médicos se van a paro, bueno, pues ¿qué va a pasar con el paciente? Y está ocurriendo lo mismo en el sistema de justicia del país. ¿Qué está ocurriendo con esas familias que esperan resultados, que esperan una audiencia para poder ver un menor, que esperan la resolución para saber si se va a perder o se va a recuperar una propiedad, que esperan la resolución de un expediente para poder ver la luz de la libertad? Creo que es sumamente grave, sumamente doloso, y ojalá que pues no vuelva a ocurrir, porque no debemos de hacer a un lado este tema tan relevante para nosotros. Pero no lo sabíamos, Ernesto Barajas, que esto iba a pasar. A ver, desde que yo entrevisté al entonces presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, le preguntaba lo que iba a implicar este cambio dentro del Poder Judicial, esta elección, y quiénes se quedaban y quiénes se iban. Y desde ese momento él me decía más o menos cuánto iba a costar en el tema de liquidaciones, en el tema de la gente que se iba. Es decir, el cálculo estaba desde lo local y desde lo federal. No podíamos prever lo que se venía. A ver, dos partes mi comentario. Primero, en la parte federal, el jueves, viernes, que se da este tema por parte de gente, hasta lo que pudimos nosotros revisar y checar, no directamente gente de trabajadores de confianza, sino sindicalizados. ¿Qué está sucediendo? Que obviamente cuando llega un cambio, una transformación a lugares donde por muchísimos años y décadas existían privilegios, existían, y hay que decirlo, pues ciertos modos que no iban acorde a ciertas cuestiones administrativas, pues evidentemente la gente que conforma las organizaciones laborales, pues empieza a ver que ya muchos de los privilegios, muchas de las situaciones que se empezaban a dar ya no van a existir. El tema en sí, en el Poder Judicial Federal, radica en el tema del órgano de administración. Se queja la gente de algunas cuestiones de falta de suplementos, de falta de material, pero lógicamente al momento de que llegue un nuevo órgano, pues tiene que revisar cómo va a empezar a llevar estos procesos. Pero vaya, o sea, empezaron en los primeros días de 15 de septiembre, llevarán mes y medio, y se me hace exagerado que digan que en un mes y medio se acabó prácticamente todo, y habrá que esperar. Tengo yo también ya la información que se resolvió el tema, sí, y que van a estar obviamente en pláticas y en acuerdos. 2, en el Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Creo yo que aquí es un tema también que habrá que estar puntualmente revisando qué sucede. No hemos escuchado como sociedad qué encontraron los nuevos jueces, los nuevos magistrados, y hay que decirlo, hay un precedente donde quien llega al órgano de administración judicial pues es esposa del actual titular del órgano de fiscalización, que digo, a lo mejor legalmente pudieran decir no hay un tema de contradicción, pero pues levanta muchas perspectivas y sobre todo muchas suposiciones para poder realmente tener una claridad y una transparencia. Hay que revisar que todos los privilegios que anteriormente estaban en el Poder Judicial del Estado ya no estén, y que los nuevos jueces que fueron electos por parte de voto popular, pues realmente puedan desempeñar su cargo de manera autónoma, que no haya líneas dictadas de ningún lugar ni de ninguna parte. Enrique Daud. Sí, como dicen, el Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación convocó a un paro de brazos caídos el pasado viernes 31 de octubre, que exigen, entre muchas cosas, hasta
hasta da risa lo que exigen, ¿verdad? Que no puedan tener impresoras, hojas de papel, papelería en general, que no les den agua para tomar ahí en sus oficinas y bueno, la sustitución de las plazas de los despedidos y el tema de los despedidos, que al parecer nomás les dieron, también pasó aquí en San Luis Potosí, nomás les dan su despido, pero pues ahí dejan el tema, no atienden o no les dan sus indemnizaciones y cosa que no debe de suceder. El cumplimiento al aumento salarial anual y a su retroactividad, hay promesas de que se los van a dar, pero pues no hay una fecha clara, ya estamos en noviembre, entonces pues así como viene el tema de los del tema presupuestal que le están quitando a todo mundo para meterlo en sus mega obras y para meterlo en sus programas sociales, pues yo creo que esto no va a haber una solución pronta. También nosotros desde el Partido de Acción Nacional apoyamos a los trabajadores del Poder Judicial porque creemos que es un tema de dignidad, es un tema solamente de que quieren realizar su trabajo. Yo creo que ellos ya están conscientes de la situación del Poder Judicial, de cómo llegaron los nuevos jueces y magistrados y lo único que quieren es realizar su trabajo y no tienen las condiciones para realizarlas y a quien ellos le echan la culpa pues no es a los jueces y magistrados, sino a los trabajadores del Poder Judicial y creo que ellos no deben de tener este desgaste. También decir que es difícil que les cumplan, porque hay que recordar que el gobierno federal se ha endeudado el doble desde que llegó López Obrador al momento. Durante casi 100 años la deuda fue de 10.55 billones de pesos y en 10 años la aumentaron a 20.26 billones, casi el doble. En 7 años la deuda pública la aumentaron 9.72 billones más que en 2018. ¿Qué nos indica esto? Pues que el gobierno federal va a estar muy apretado en cuestiones de dinero, no pueden con sus mega obras y pues ahora con esta deuda que tienen y el pago de intereses, están endeudando para pagar intereses, pues la situación del Poder Judicial y de muchos otros órganos y dependencias federales, pues yo creo que no tiene, no tendrá un buen fin. Ya aprobaron ley de ingresos partiendo de esta base, de que van a tener un déficit, de que pues se necesita mucho más dinero del que va a estar ingresando. Del Estado, ¿qué sabemos, Luis Fernando? Por cierto, de la propuesta de presupuesto, estamos ya en noviembre, 3 de noviembre, ¿ya se sabe cuándo se va a presentar la propuesta de presupuesto? Sí, bueno, yo creo que esto todavía hay un espacio de tiempo para poderlo presentar. La ley señala claramente que es hasta el día 20 de noviembre, digamos que todavía hay 15 días más para poderlo presentar y bueno, pues todavía después tendrán los diputados hasta el día 15 de diciembre para poderlo autorizar y bueno, pues creo que se está privilegiando la obra social, se está privilegiando la infraestructura que le hace falta al Estado y más que prisa nosotros lo que tenemos desde el Partido Verde es la conciencia de revisar que cada peso sea destinado a las necesidades sociales del Estado y por supuesto que genere beneficios e impacto hacia la población. ¿Qué les preocupa de ese presupuesto para San Luis Potosí, Ernesto Barajas? Yo creo que es un tema muy importante. Creo que el Congreso del Estado debería de hacer una modificación para que no esté tan apretado de tiempo. Sabemos que por ley tienen hasta el 20 de noviembre, si no me equivoco. Sería interesante que tuvieran más espacio, que pudieran tener más tiempo, que se llegara por parte del titular, de quien hace esta perspectiva de presupuesto, por lo menos con un mes de anticipación y conocer todos cuáles son precisamente esas cifras y cuáles son esos proyectos que van a asignar, porque al final, pues hasta el 20 de noviembre, con todo respeto, creo que es muy apretado para entenderle a todas las y cada una de las finanzas del Estado. Ahora, dos, si hay un tema que preocupa y que creo yo que debería de revisarse en pues ya entrando prácticamente el 5º año de gobierno de esta administración, ya de salida, pues es un año en el que el presupuesto debe estar elaborado de manera muy responsable y sobre todo abarcar temas que sean de operatividad y de situaciones primarias en todas las funciones y operaciones que hace administrativamente el gobierno del Estado. Sí que bueno, ya se hicieron obras, habrá que ver cuáles son las que vienen, escuché que el gobernador traía unas, pero hay que revisar, por ejemplo, el tema del presupuesto que le van a otorgar al DIF estatal, cuánto dinero le van a dar, ¿será necesario todo ese dinero? ¿Todos esos programas sociales están llegando a donde deben de llegar? ¿Qué me preocupa? Y lo digo con todo respeto, pues vemos de repente un particular repartiendo despensas de esos programas que vienen de este presupuesto, pues de manera arbitraria, quizás a lo mejor de manera pues yo diría irregular, o que desconozco cómo un particular puede estar repartiendo estos programas alimentarios y que al final pues todo parte de un presupuesto que debió ser analizado en todas las extensiones y quizás a lo mejor
entenderle bien cómo va a venir el tema de este quinto año de gobierno. Sabemos que es un año trascendental y pues revisar con lupa qué es lo que le van a dar a cada una de las dependencias y que obviamente tengan bien fundamentado cuáles son las necesidades prioritarias administrativas que necesita el gobierno del Estado. Luis Fernando. Bien, yo creo que no hay duda, el trabajo se está realizando y por supuesto la participación social siempre será importante. Me extraña que Ernesto haga ese tipo de aclaraciones cuando él, cuando estaba de este lado no la señalaba, siempre había y entonces ahora sí puedes señalar lo que no señalaste cuando pudiste y tuviste tiempo. Me parece irresponsable e irrespetuoso de tu parte. Pero bueno, volviendo al tema, nosotros siempre hemos sido gente que somos muy transparentes, que somos muy claros y que por supuesto involucramos a la sociedad para todo este tipo de participaciones. El presupuesto del Estado, no les quede duda que será revisado con puntualidad, con rectitud, con transparencia y con altura de miras. Enrique Daud. Bueno, efectivamente tienen hasta el 20 de noviembre, están en tiempo, eso no se los podemos discutir, ¿verdad? Tienen hasta el 20 de noviembre para ingresarlo, estiman un gasto de 59,400 millones de pesos, 1.6% más que en el 2025, y el aumento se debe a participaciones federales y aportaciones federales. ¿Qué nos preocupa? Pues efectivamente que el próximo año ya estamos a partir de enero estamos a 1 año y medio del proceso federal, nos preocupa qué tanto siguen invirtiendo en despensas, qué tanto siguen entregando en programas sociales. Nos preocupa que el gobierno del Estado invierta dinero en campañas políticas o en la figura de alguna de las personas que están promocionando para el gobierno del Estado. Es falso, Enrique, también hay que señalar. Nos preocupa que... Si tú tienes un dato concreto, preséntalo en la mesa, porque no vamos a permitir que vengan a difamarnos, a señalar cosas que están fuera de la mesa y que no son una realidad. El presupuesto se está cuidando, tenemos hasta el día 20, como lo marca la ley, y bueno, pues en ese momento será presentado a la opinión pública para poderlo desmenuzar en esta mesa, si así lo permite nuestra Claro, pero por supuesto, invitadora. Enrique. En Acción Nacional pedimos un presupuesto claro para los potosinos, transparente y enfocado en resultados, no en improvisaciones de última hora. También nos preocupa que siempre llegan las iniciativas o este tipo de cosas al Congreso de último minuto y pues no le da tiempo aparentemente a los diputados de analizarlo, ni de estudiarlo a fondo. Yo creo que esto también es premeditado, porque al final de cuentas todos los diputados solamente van y levantan la mano y creo que eso es lamentable. Yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Efectivamente, en cuanto tengamos la propuesta de presupuesto, les voy a pedir que nos pongamos a la tarea de analizarlo. Yo coincido con Enrique Daud de que no es fácil. Lo hemos hecho este ejercicio ya durante 20 años de estar revisando propuestas de presupuestos y asesorados con los expertos, y nos ha tomado de verdad muchísimo tiempo, que de pronto me preocupa que en el Congreso del Estado y luego en el Congreso Federal, como está sucediendo ahora, pues de pronto los legisladores lo hagan como si fuera algo tan sencillo, tan rápido, como si no ameritara de verdad meterse a estudiar cada uno de los rubros y cada uno de los aspectos. Confiamos en que en el caso de San Luis Potosí sí va a haber este proceso de estudio, de análisis, y por lo pronto en esta mesa lo habrá, si les parece. Les agradezco como siempre que hayan estado con nosotros. Gracias, Luis Fernando. Gracias, Erika, siempre es un placer. Enrique, muchas gracias. Muchas gracias, Erika, y buen día a todo el auditorio. Ernesto, muchas gracias. Gracias, Erika. Buen inicio de semana a todos los que nos escuchan. Igualmente para ustedes.